Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video, les habla Ash. El día de hoy quiero que hablemos un poco sobre el ego o la mente, como le quieran decir, esa estructura, esa sustancia que todos los seres humanos tenemos y que nos ayuda a transitar esta experiencia en la Tierra. Hay muchísimas creencias y conceptos sobre todo esto, así que quiero compartirles lo que en mi experiencia pude comprender con el corazón. Y otra cosa que quería aclarar es que intenten escuchar este mensaje con el corazón y no simplemente con la mente, porque todo lo que recibimos con la mente y lo dejamos ahí simplemente pasa de largo, y al no bajarlo y comprenderlo con el corazón simplemente hace que nuestra mente, esa energía, se hinche mucho más y no nos sea realmente útil. Así que ahora sí, vamos con el mensaje. Como dije recién, hay muchísimas creencias sobre lo que es el ego y la mayoría de ellas dicen que el ego es una estructura que hay que eliminar o que el ego es una estructura que hay que rechazar porque no es real, porque lo único que hace es tener miedo, que en parte sí es verdad, y ahora lo voy a explicar mejor. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el ego es la estructura, como dije recién, que te permite transitar esta experiencia y que sin él no sería posible. Entonces, ese ego obviamente es parte de vos, pero eso no significa que seas vos. Y ahí es donde debemos hacer la diferencia y poder comprenderlo con el corazón. La función principal del ego es ser tu mejor vehículo para transitar esta experiencia. Mejor dicho, para que tu alma transite esta experiencia. Pero la mayoría de los seres humanos creímos desde edades muy pequeñas que nosotros éramos ese vehículo. Y cuando creímos que nosotros éramos ese vehículo, empezamos a transitar la vida y a crear la vida desde ahí. Y ahí es cuando se crean todas las creencias y más estructuras y más muros y miedos y culpas y cosas que nunca se van a poder sostener porque esa estructura que es parte de vos no puede comprender lo esencial, ni tampoco obviamente puede realizar este viaje él solo, porque el propósito es que él sea tu vehículo, y cuando digo tu vehículo me refiero al vehículo que va a utilizar tu luz. Entonces, la mayoría de los seres humanos olvidamos completamente nuestra luz y nos creemos 100% que somos el vehículo, y desde ahí vamos creando más miedo, más culpa, porque obviamente esta sustancia llamada ego tiene sus limitaciones y se basa principalmente en protegernos, en tener miedo, en sentirse culpable. Pero es muy importante entender que simplemente lo hace porque no está siendo guiado con luz. Entonces, cuando identificamos al ego como lo que realmente es, podemos separarnos de él para empezar a identificarnos con la luz que realmente somos. Cuando hacemos eso, podemos comprender que la sustancia de ese ego solamente son cosas limitadas, que no pueden ir a lo esencial. Tenemos que rechazar a ese ego, tenemos que eliminarlo para despertar la luz y despertar en conciencia. No, todo lo contrario. Lo importante es poder identificar que esa estructura no es real del todo. No es real del todo, porque lo único que es real es tu luz. Y la función principal de este viaje era que tu luz guíe a ese vehículo. Esa es la función principal del ego. Entonces, querer eliminarlo es algo bastante absurdo, pero también lo es identificarnos con él.
Por esto me encantaría que comprendan este mensaje con el corazón. Ese ego, al identificarnos con él, obviamente desde muy pequeños, lo único que hicimos desde ahí es crear todos esos patrones, todas esas creencias, todos esos miedos, como decía anteriormente. Porque obviamente hubo algún momento de nuestra vida en la que nos sentimos heridos o heridas y por eso nos quisimos proteger. Entonces, esta estructura, al ser tan limitada, lo único que va a querer siempre es seguir protegiéndote. Desde sus limitaciones es lo único que puede hacer, pero lo que nosotros debemos comprender con el corazón es que todas esas limitaciones no pueden ser reales, porque no somos eso. Todas esas limitaciones no pueden ser reales porque no somos eso. Por esto me parece muy importante aclarar que el ego no es nada a eliminar, ni a destruir, ni de lo que hay que deshacerse, sino que es algo a identificar, a observar, para dar espacio a que esa luz surja. Entonces, por esto también es muy importante dejar de creer que el ego es algo malo, porque simplemente es una herramienta que está para que tu luz la use. Cuando comprendemos estas limitaciones, podemos dejar de identificarnos con él y vamos a empezar a dar lugar a que la luz pueda salir y poco a poco guiar a ese vehículo. Todos esos pensamientos que vienen de ese ego, todo eso está para que lo observemos y lo trascendamos y no simplemente para rechazarlo o querer eliminarlo. Entonces, comprender estas dos cosas. Primero, la sustancia misma del ego. Y segundo, lo que nos muestra ese ego o esos patrones o esos pensamientos es fundamental para darnos cuenta que no somos eso y poder separarnos de eso. Separarnos no significa rechazar ni ignorar, simplemente separarnos y poder observarlo con el corazón. Y ahí es cuando dejamos de darle poder. Porque lo único que estuvimos haciendo todo este tiempo que nos manejamos desde ese ego es darle todo nuestro poder porque creímos que éramos ese vehículo. Cuando puedes comprender todo esto desde el corazón, podés observar que vos no sos ese vehículo, ni que tampoco sos esas limitaciones. Y ahí es cuando todo eso se desvanece. Cuando digo todo eso se desvanece, me refiero a todas esas estructuras y cosas que no sos vos. Y como no sos vos, no pueden ser reales. Cuando realmente te identificás y te animás a ver a tu luz auténtica, todo lo que no sos se desvanece porque no puede ser real. Simplemente lo estábamos sosteniendo nosotros como real. Y ahí, solamente ahí, es cuando ese vehículo puede ser totalmente guiado por tu luz. Para finalizar este video, quería agregar que para mí de lo que se trata es de poder amar a esa parte de vos, porque significa amarte en tu totalidad y no querer rechazar o eliminar. Porque eso lo único que genera es que estés luchando todo el tiempo con vos mismo y que todo eso siga persistiendo. Porque lo que rechazamos persiste. Les agradezco por escucharme y les mando un abrazo muy grande y nos encontramos en un próximo video.